colocamos este tiempo, Señor, bajo tu cuidado, bajo tu dirección, Señor, que sea tu voz y no la mía, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, guiándonos, trayendo revelación a nosotros, a nuestros corazones, que podamos en esta noche poder tocar el manto de Cristo, poder tocar a Cristo, Señor, porque de Él brota poder para sanarnos. Y sabemos, Señor, que una sola palabra bastará para ser sanados. Por eso, Señor, abre el entendimiento de nosotros en esta noche y revélanos más y más acerca del misterio de Cristo. Ponemos delante de ti esta reunión, las conexiones, Señor, cuídanos, guárdanos, Señor, detén toda oposición que se quiera levantar en contra de esta reunión, Señor, y ayúdanos, Señor, a presentar con denuedo el misterio del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, bendiciones a todos, los hermanos que están ingresando, saludos, y bueno, tengamos en cuenta, digamos, el micrófono, apaguemos los micrófonos para que no vaya a darse alguna interrupción en medio de la enseñanza. A todos los hermanos, gracia y paz, bendiciones. Con la ayuda del Señor, hoy vamos a hablar acerca del don de palabra de sabiduría. En la sesión anterior hablamos sobre el don de palabra de ciencia y el don de enseñanza. En esta sesión hablaremos acerca del don de enseñanza y el don de palabra de sabiduría. En Romanos 12 se habla acerca del don de enseñanza, o didasco, que es la palabra griega que significa instrucción. Y mencionamos que el don de enseñanza es la capacidad dada por el Espíritu Santo a algunos de los hermanos para administrar el conjunto de palabras de ciencia y palabras de sabiduría. Y en esta administración es guiada por el Espíritu Santo. Es decir, que el maestro no enseña lo que quiere ni lo que se le ocurre, sino lo que el Espíritu Santo le indique en el gran repertorio de depósito que tiene contenido en su espíritu. Entonces vimos que el don de enseñanza, el don de palabra de ciencia y el don de palabra de sabiduría están relacionados entre sí y juntos conforman el ministerio del maestro. Cuando este vaso escogido no solamente ha seleccionado o ha sido seleccionado por Dios y ha seleccionado lo que el Señor le ha dado, sino que también este vaso escogido ha sido tratado por Dios. Porque el ministerio es la madurez de los dones junto con el carácter del creyente, no solamente los dones. Un ministerio se conforma por la madurez del creyente. Entonces, vimos también que el don se llama don de palabra de ciencia y no don de ciencia, porque la palabra, valga la redundancia, es la palabra en griego logos, que significa discurso. Entonces, tanto el don de palabra de ciencia y el don de palabra de sabiduría, ambos se expresan con un discurso, con una predicación, con una instrucción. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses, capítulo 1, verso 9. Acompáñenme por favor a Colosenses, capítulo 1, verso 9. Dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Noten que somos llenos del conocimiento de Cristo y el conocimiento de la voluntad del Padre, o epignosis, que es la palabra que usa allí para la palabra conocimiento. Somos llenos de ese conocimiento en sabiduría y en inteligencia espiritual. No solamente sabiduría,
no solamente inteligencia espiritual, sino ambas cosas. Entonces debemos ser llenos del Espíritu Santo y eso también incluye ser llenos o plero, que es la palabra que usa allí, llenos de la epignosis o el conocimiento de la voluntad de Dios. Esta epignosis, que es la mente de Cristo, que es la plenitud del entendimiento divino, es depositada en nosotros por medio del Espíritu Santo en dos aspectos. ¿Notan estos dos aspectos? Sabiduría e inteligencia espiritual. Somos llenos de sabiduría y de inteligencia espiritual. En la sesión anterior hablamos un poco sobre la gnosis y la epignosis, que son dos palabras griegas que fueron traducidas como conocimiento, conocimiento. Y como la gnosis o el conocimiento de Dios no viene a nosotros por un ejercicio académico o un ejercicio intelectual, a diferencia de lo que dice el gnosticismo, que es la búsqueda de Dios por medio del conocimiento intelectual. No, no es así. No es por medio del conocimiento intelectual que conocemos a Dios o por medio de la emoción, sino por medio de un proceso que la Biblia llama revelación. Revelación, que significa rasgar el velo. Cuando el Señor trae su epignosis a nosotros por medio del Espíritu para que le conozcamos, para que conozcamos a Dios por medio de la revelación. Entonces el Espíritu Santo toma de esta epignosis, porque Él escudriña la mente del Padre y a uno profundo de Dios, como dice la Escritura, y trae a la iglesia este depósito, y este depósito es revelado al corazón de la iglesia. Este depósito es la mente del Padre, la intención del corazón de Dios. Entonces, la mente del hombre que está en el alma tiene algo llamado entendimiento. Y este entendimiento es alumbrado. Entonces recibe el conocimiento y esto es la gnosis. Estoy repitiendo y de alguna forma resumiendo aspectos que mencionamos detalladamente en la sesión anterior. Y a algunos hermanos, el Espíritu Santo les da el don de expresar esa gnosis en un discurso. Y esto es palabra de ciencia. Este don, palabra de ciencia, está enfocado en alumbrar el entendimiento. Pero la palabra de sabiduría está enfocada en provocar benignidad. Es una de las características del fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5, o excelencia moral, o excelencia en la conducta, u otra palabra que también se interpreta como sabiduría, prudencia. Entonces, la inteligencia espiritual es el entendimiento alumbrado y la sabiduría es la conducta ajustada al entendimiento de Dios. Nuestra conducta debe ser ajustada a la mente de Dios. La ciencia, el entendimiento, la inteligencia están relacionadas con el pensar como Cristo piensa. Pero la sabiduría, a la verdad, tiene que ver con el comportamiento y el comportarnos como Cristo, el conducirnos en la casa de Dios. Entonces, notemos, amados hermanos, que por las Escrituras existen algunas características de la sabiduría y debemos definir la palabra sabiduría y profundizar en esta palabra para poder después entender de qué trata el don de dar un discurso acerca de ella. Entonces vamos a ver qué contiene la sabiduría o cuáles son los ingredientes de la sabiduría. Vamos a mencionar 3 ingredientes. Estos 3 ingredientes son temor, silencio y consejo. Temor, silencio y consejo. Vamos a definir un poco y hablar un poco sobre esto antes de abordar el don de palabra de sabiduría.
En Salmo 111, verso 10, Proverbios 1:7 y Proverbios 9:10, dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Eso es lo que dice el texto. Aparece 3 veces en la Biblia. ¿Y qué es temor? Temor no es miedo, no es pánico, no es terror. Esta palabra temor significa reverencia, de acuerdo al hebreo. La reverencia genera la quietud del alma. Debemos tener reverencia delante de Dios. Debemos ser reverentes delante de Dios, pero la reverencia no se manifiesta en un ambiente religioso, porque la religión o la religiosidad más bien nos puede llevar a pensar que en sus prácticas estamos siendo reverentes. Existen prácticas y las religiones tienen prácticas. Y aún las sectas cristianas tienen prácticas y hábitos religiosos. Y las personas creen que por tener esos hábitos religiosos o hacer ciertas prácticas están teniendo verdadero temor delante de Dios. Pero cuando salen de esas prácticas, su corazón está muy lejos de Dios, muy lejos de Dios. Como habíamos mencionado anteriormente, lo que sucede con Semana Santa, en Semana Santa todo el mundo se acuerda de Dios. Todo el mundo ve películas cristianas, todo el mundo recuerda este aspecto acerca de Cristo, porque de hecho Semana Santa cae exactamente en la fiesta de la Pascua, pero las personas terminan Semana Santa y se olvidan de Dios. Entonces no es eso lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que nosotros entendamos la importancia de tener una experiencia real y profunda con Él, para que verdaderamente tengamos una verdadera reverencia delante de Él. Una verdadera reverencia. Entonces, la verdadera reverencia o respeto delante de Dios genera la quietud del alma y genera la expectativa de la instrucción y diluye todo ego y toda vanidad de creer que en nosotros está el control y está el éxito espiritual. Entonces, nosotros, amados hermanos, vemos la importancia de la reverencia, porque la reverencia genera esa quietud en nuestra alma y esa reverencia nos lleva a hacer silencio delante de Dios, porque en nuestra mente y nuestras emociones hay una turbulencia constante, y esa turbulencia es la que no nos permite orar, la que no nos permite enfocarnos en el Señor, la que no nos permite escudriñar su palabra y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y es por eso que necesitamos tener temor de Dios, reverencia y respeto delante de Dios. Y ese respeto no se manifiesta únicamente en momentos, no se manifiesta solo en esta sesión porque se está compartiendo una palabra, no. Se manifiesta también cuando nadie te ve, se manifiesta también en el secreto, se manifiesta desde que te levantas hasta que te duermes, una reverencia constante, porque sabemos que los ojos del Señor están sobre nosotros. Y eso nos obliga a tener un silencio delante de Él, porque nosotros no podemos escuchar la voz de Dios si no callamos nuestra propia voz. Dios no habla con personas que están distraídas. Él habla con personas que hacen silencio y tienen reverencia. Entonces nos lleva al siguiente ingrediente, el silencio del alma. Vamos a ver lo que dice Job, capítulo 33, desde el 31 al 33. Acompáñenme por favor a Job, capítulo 33, desde el verso 31 al 33. Job 33, del 31 al 33. Dice lo siguiente, amados hermanos. Dice, escucha, Job, y óyeme. Es interesante porque conocemos la historia de Job y él pasa todos estos capítulos quejándose. Y el Señor le dice, escucha, Job, y óyeme. Y mira que estamos leyendo cómo Job le habla constantemente, pero no escuchaba a Dios. Escucha, Job, y óyeme, calla, y yo hablaré. Si no callamos, Él no va a hablar. Debemos callar.
Debemos tener un corazón reverente que quiere escuchar la instrucción de Dios. Él es el que nos enseña cómo deben ser las cosas. Si tienes razones, respóndeme, habla porque yo te quiero justificar. Y si no, mira cómo dice, y si no, óyeme tú a mí. Y le repite, calla y te enseñaré sabiduría. Estamos hablando acerca de la sabiduría. Qué importante es callar. Cuando hablamos de callar, no solamente nos referimos al silencio de nuestra boca, sino al silencio de nuestro corazón. Porque Job estuvo peleando con Dios por causa de todas las circunstancias que le sucedieron. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Discutía contra Dios. No le permitía a Dios explicarle y enseñarle sabiduría. Entonces debemos callar y nuestra alma debe hacer silencio delante de Dios y no creer que todo lo sabemos y que todo lo entendemos, porque si no, entonces el Señor no nos puede enseñar ni instruir. Por eso Job capítulo 40, verso 2 dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Una pregunta que le hace el Señor. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? No es sabio pelear con Dios. Lo que es sabio es escuchar a Dios, para ver Dios qué tiene para decir. Cuando hacemos silencio, entonces viene su instrucción, viene su consejo, viene su dirección sobre lo que debemos hacer en medio de nuestras aflicciones, tribulaciones y dificultades. Y esto nos lleva entonces al siguiente ingrediente. Noten cómo el temor que reverencia me lleva al silencio y me lleva al siguiente ingrediente. Cuando yo tengo reverencia, hago silencio. Yo no hago silencio si no respeto a Dios. Yo hablo porque no respeto, ¿sí? El niño grita porque no respeta. Pero si el niño tiene temor y respeta, el niño no grita y hace silencio cuando le dicen haz silencio. Entonces, cuando hay reverencia, hay silencio. Y cuando hay silencio, viene el consejo. Y este es el tercer ingrediente de la sabiduría. Y entonces vamos a leer, amados hermanos, Isaías, capítulo 11. Miremos Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11, verso 2. Vamos a ver lo que dice. Dice, y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo, porque era una profecía mesiánica. El Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Vemos estos 6 aspectos o palabras importantes que aparecen aquí en este texto. Y estas 6 palabras tienen que ver con aquello que trae el Espíritu Santo. Vamos a mencionar únicamente 4 de estas palabras, porque se dice espíritu de sabiduría y de inteligencia, allí hay 2, espíritu de consejo y de poder, otras 2, espíritu de conocimiento y de temor, allí hay otras 2, son 6, pero vamos a hablar de 4 de ellas. Y estas palabras que están aquí contenidas son atributos del Espíritu Santo. Y por eso algunos dones del Espíritu Santo tienen nombres o aplicaciones similares a las de este pasaje. Es interesante. Conocimiento y la palabra inteligencia aparecen aquí. Conocimiento e inteligencia. Esa palabra conocimiento es del hebreo da'at, que significa ciencia, ¿sí? Y la palabra inteligencia es la palabra en hebreo bina, que significa entendimiento. Es decir, que da'at en hebreo es como decir gnosis en griego, es conocimiento, ciencia. Y decir bina en hebreo, es inteligencia, es como decir dianoia o cinesis en griego. Entonces son similitudes tanto del Antiguo Testamento con el Nuevo acerca de atributos del Espíritu Santo que también se reflejan en los dones del Espíritu Santo. Y esto está relacionado con la revelación. Sabemos que el conocimiento y la inteligencia o el entendimiento está relacionado con la revelación y la mente de Cristo.
Pero ahora quiero centrarme en las otras dos palabras, sabiduría y consejo. Esa palabra sabiduría es la palabra kohma o hakam en hebreo, que significa habilidad en las acciones. Y la palabra consejo es la palabra etza, que significa planeación o prudencia. Planeación o prudencia. Y están ligadas. Tanto la sabiduría como el consejo están ligados. Están ligadas. Están ligadas tanto la sabiduría como el consejo, como está ligada el conocimiento, está ligado el conocimiento y la inteligencia. Y es muy diferente el conocimiento y la sabiduría. La Biblia nos muestra que son diferentes, aunque están juntas. Son hermanas, pero tienen diferentes asignaciones. Entonces, la sabiduría se expresa con el consejo y con la resolución de circunstancias y aún con la toma de decisiones, porque la sabiduría y el consejo están juntos. Y el consejo tiene que ver con la resolución de situaciones y con también tomar decisiones. Esa es la diferencia un poco entre la palabra sabiduría y la palabra ciencia, involucrando la palabra consejo adentro de la palabra sabiduría. Proverbios 28-26 dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Porque nosotros tomamos decisiones basadas en nuestro propio criterio, en nuestra propia inteligencia y en lo que consideramos de la vida. Y es por eso que nos equivocamos. Pero cuando nosotros tomamos nuestras decisiones basados en el consejo de Dios, entonces las decisiones van a ser certeras, van a ser decisiones que van a tener un éxito espiritual. Fue lo mismo que sucedió con Roboam y con Jeroboam en el tiempo de la división, como el rey que estaba a cargo no tomó consejo de los ancianos, sino de los jóvenes. Y eso provocó destrucción en el reino y después provocó una división en el reino. Qué importante es buscar el consejo de Dios y el consejo de aquellos que tienen madurez en Dios, porque en su consejo hay victoria. Vamos entonces, amados hermanos, después de hablar un poco sobre estos ingredientes de la sabiduría, vamos a hablar acerca de Cristo, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Y eso es lo que nos dice Primera de Corintios 1:24, nos dice que Cristo es la sabiduría de Dios, o sea que Cristo no tiene sabiduría, Él es la sabiduría. Y en su vida y su biografía conocemos la sabiduría, conociéndolo a Él aprendemos sabiduría. Así que la sabiduría en nosotros es la formación de Cristo en nuestra conducta, la prudencia de Cristo y aún la agilidad de Cristo acerca de las decisiones que se deben tomar en la cotidianidad y a veces de manera inmediata. Ahora, hermanos, hasta el momento hemos explicado muchas cosas que podemos llamar teóricas acerca del don de palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Mas ahora vamos a procurar explicar la practicidad de todo esto y lo vamos a hacer en cada sesión observando a Cristo. Vamos a observar su biografía, pues todos los dones del Espíritu Santo, tanto los de Primera de Corintios 12 como los de Romanos 12, están en Cristo y estaban en Cristo en su ministerio terrenal. Todos los dones del Espíritu Santo estaban en Cristo. Y cuando leemos los evangelios, allí están los ejemplos de todos los dones. Y hemos hablado hasta este momento aspectos teóricos, pero vamos a procurar ver en ejemplos prácticos cómo se manifiestan estos dones. Y en la medida en la cual vayamos enseñando acerca de algún don, vamos a hablar con ejemplos bíblicos sobre este don para entenderlo mejor. Y lo vamos a hacer observando a Cristo y quizás una que otra vez a los apóstoles cuando los usaron. Entonces,
La palabra ciencia la vemos, por ejemplo, en el Sermón del Monte, la palabra de ciencia, este don de palabra de ciencia, la vemos, digamos, en el Sermón del Monte. Vemos que el Señor está predicando y enseñando en el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, y les está enseñando. Y esa enseñanza es una manifestación del don de palabra de ciencia. Notamos cómo el Señor enseñaba con profundidad acerca de la epignosis del Padre. También lo vemos que enseñaba en las sinagogas y en muchos lugares, en la barca, en los caminos, en las casas. Siempre que leamos doctrinas expresadas en la palabra, vemos el don de palabra de ciencia. La escritura es una manifestación del don de palabra de ciencia. Los evangelios nos muestran al Señor Jesús manifestando este don del Espíritu de palabra de ciencia. Los apóstoles predicando y mencionando este aspecto y manifestando este don de palabra de ciencia. Entonces, la palabra de ciencia la vemos allí, la vemos contenida, digamos, en el ministerio de Cristo, siempre en su predicación. Pero ahora la pregunta sería, ¿dónde vemos la sabiduría aplicada? En obras y aún en discurso en la vida de Cristo, porque la sabiduría, porque somos llenos del conocimiento de Dios que se manifiesta en sabiduría y en inteligencia espiritual. ¿Sí? Y todos somos llamados a experimentar la ciencia y la sabiduría y a poder obrar con sabiduría, todos. Pero algunos, el Señor no solamente les enseña ciencia, sino que les da el don para expresar la ciencia por medio de un discurso. Lo mismo sucede con la sabiduría. Nosotros somos llenos del conocimiento de Dios, de la epignosis de Dios, y se manifiesta en sabiduría, y esa sabiduría nos lleva a tomar decisiones acertadas y a expresar la sabiduría, pero a algunos el Señor les da la capacidad de expresar la sabiduría por medio de un discurso. La sabiduría se expresa en obras para todos y por medio de un discurso para aquellos que tienen el don. Y vamos a explicar, porque aún no hemos llegado a este punto, cómo se manifiestan estos dos aspectos. Entonces, ¿cómo sería esto de las obras y el discurso en la vida de Cristo? Esta es la pregunta. Y al poder responder esta pregunta, vamos a diferenciar la palabra de sabiduría de la palabra de ciencia, porque a veces no diferenciamos estos dos dones. Voy a mencionar 3 historias donde vemos la aplicación del don de palabra de sabiduría en la vida de Jesús, particularmente en la expresión de la sabiduría en circunstancias cotidianas que le rodearon. Vamos entonces, hermanos, a mirar Marcos capítulo 2, versos 5 al verso 12. Marcos capítulo 2, vamos a leer Marcos capítulo 2, del 5 al 12. Marcos capítulo 2, del 5 al 12. Dice lo siguiente, vamos a leer este texto porque es muy interesante. Dice, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Qué estamos viendo acá? Le traen un paralítico al Señor y noten lo que sucede. Él no le dice al paralítico, sé sano, le dice, tus pecados te son perdonados. Nadie esperaría que él dijera eso en ese escenario. Ni el paralítico, porque el paralítico
no fue para que le perdonaran los pecados, sino para que lo sanaran, porque él no entendía que era necesario que le perdonaran los pecados, ni tampoco la multitud entendía esto, pero él le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces aquellos que estaban allí, que creían que sabían más, ¿sí? Los religiosos de la época, se preguntaron en sus corazones, y el Señor, que todo lo conoce y que todo lo sabe, pudo entender lo que estaba sucediendo en ese momento. Y ellos decían, pero ¿quién se cree este? ¿Quién? Si solamente Dios puede perdonar pecados, ¿sí? Entonces, dice el verso 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban, es interesante, porque esta palabra conociendo, normalmente la palabra conociendo o conocer es la palabra ginosco. Y aquí la palabra es epiginosco, es algo que tiene que ver con epignosis, porque de alguna manera nos está mostrando la omnisciencia de Dios, porque todo lo que diga epi viene del cielo. Entonces aquí cuando dice conociendo luego Jesús en su espíritu, tenía que ver con una manifestación de la omnisciencia de su divinidad, ¿sí? Que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Imagínense. ¿Qué es más fácil? Y esta es la parte impresionante. ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Es una pregunta que él está haciendo, es una sencilla pregunta que él está haciendo. Y la pregunta es esta, ¿qué es más fácil para uno de decirle a un enfermo? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle, tus pecados te son perdonados o camina? ¿Qué es más fácil decirle a un enfermo? ¿Qué es más fácil decirle a un paralítico? Pues, ¿cuál es la respuesta? Más fácil, humanamente hablando, es decirle, tus pecados te son perdonados. Porque yo le digo, tus pecados te son perdonados, ¿y eso qué significa? Es como algo que no tiene como una manifestación inmediata, ¿no? Tus pecados te son perdonados. Ah, bueno, gracias. Pero decirle, levántate y anda, le está diciendo, prepárate de tu enfermedad. Si tiene la columna quebrada, la columna se le va a pegar. Si tiene un problema en su cuerpo, se va a resolver inmediatamente. Es más difícil levantarlo del suelo que decirle, tus pecados te son perdonados. Y es por eso que el Señor le dice a él lo más, entre comillas, fácil de decirle a un ser humano. Y por eso les pregunta, ¿qué es más fácil? Decirle a él, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Al Señor haber realizado este milagro, les estaba diciendo que al haber él hecho lo más difícil, por consecuencia, lo más fácil que le había dicho, también se aplicaba. Entonces, si hizo lo más difícil que era levantar al paralítico, por supuesto, también sus pecados habían sido perdonados. Esa manera en la cual el Señor, de alguna forma, integra este don de milagros y sanidades, junto con esta experiencia, ¿sí? Era una manifestación de su sabiduría. La sabiduría del Señor le llevó a explicarles a ellos un aspecto por medio de una circunstancia cotidiana. Fue una manifestación de su sabiduría. La sabiduría nos lleva a enfrentar al mundo, a enfrentar los cuestionamientos del mundo, a aclarar y a presentar con denuedo el misterio de Cristo y del Evangelio. Entonces, de esa forma fue que sucedió. Él enseñó a la multitud, no solamente que él sanaba, sino que tenía potestad para perdonar pecados, porque únicamente Dios tiene potestad y él, como el Hijo de Dios, tenía potestad para perdonar pecados. Es una manifestación de cómo con la sabiduría con la cual él abordó esa situación. Vamos a profundizar
en otra experiencia. Miremos lo que dice Juan capítulo 8, del 1 al 9. Estudiemos un poco Juan capítulo 8, del 1 al 9. Miren lo que dice Juan capítulo 8, del 1 al 9. Vamos a mirar, vamos a mirar desde el verso 3. Miremos desde el verso 3, dice. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Y noten lo siguiente, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra ejerciendo su ministerio de 3 años y medio, hubo muchas circunstancias que lo rodearon, ¿sí? Él no tenía, digamos, la aprobación de la sociedad en ese tiempo. Ahora para muchos es fácil, digamos, entender que existen los cristianos y que existe la predicación, pero mientras él enseñaba muchas veces y hablaba, lo interrumpían para cuestionar. Y cuando llegaban los hombres, los escribas, los fariseos, los religiosos y las autoridades espirituales de la época a cuestionarlo, esas cuestiones eran para avergonzarlo. Ellos buscaban, como dice la escritura, cazar algunas de sus palabras y avergonzarlo en público. Dice que los fariseos y los escribas le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio y le dijeron, maestro. Cuando ellos decían, maestro, todo el mundo miraba. Una pregunta, maestro, una pregunta. Le van a hacer una pregunta. Y durante 3 años y medio fueron preguntas tras preguntas tras preguntas. Y fueron las peores preguntas, las preguntas más difíciles. Ellos querían, de alguna forma, que él no llegara un momento en el cual no pudiese responder para atraparlo, para atraparlo. Y esta fue una de esas circunstancias. Maestro, todo el mundo miró a escuchar qué está sucediendo. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea, seguramente esa mujer estaba allí desnuda porque ellos la atraparon en el acto mismo. Mientras estaba haciendo eso, la cogieron y la colocaron allí, la llevaron al Señor. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. La ley de Moisés dice eso, Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22. Tú pues, ¿qué dices? Esa era la pregunta, esa era la trampa. Mira cómo dice el siguiente versículo, dice, mas esto decían tentándole. Noten cómo las tentaciones de Jesús no solo se limitan a la experiencia en el desierto. Siempre hubo tentaciones, siempre, constantemente. Durante toda su vida hubo tentaciones. Y dice que lo hicieron para tentarle, para tentarle. Dice, para poder acusarle. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo estaba predicando, llevaba mucho tiempo hablando acerca del amor y de la misericordia y había acusado muchas veces a los fariseos y a los escribas por su religiosidad, porque por fuera se mostraban piadosos, pero por dentro no eran misericordiosos. Entonces ellos le pusieron una trampa, le colocaron una mujer que la ley de Moisés dice que tiene que ser apedreada. Y si él decía apedréenla, él estaría yendo en contra de todo lo que había predicado por tanto tiempo. ¿Sí? Y estaría aprobando la tradición, pero de alguna forma estaría yendo en contra de la voluntad del Padre de manifestar gracia y manifestar misericordia. Porque había únicamente dos respuestas para dar: apedréenla o no la apedreen. Apedréenla. Entonces inmediatamente lo iban a atacar, inmediatamente él iba a ir en contra del mensaje que el Padre le había entregado. Y si él decía, no la apedreen, iría en contra de la ley de Moisés. Y terminarían también apedreándolo a él. Era una trampa impresionante, entendiendo la tradición de ese tiempo. Pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con los dedos, con el dedo, silencio. ¿Notan cómo el silencio es una manifestación de la sabiduría? Esperando, de alguna manera,
de alguna forma esperando la instrucción del Padre. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Dice la Biblia que todos comenzaron a soltar la piedra, porque seguramente aún entre ellos mismos habían también hecho actos de inmoralidad sexual con esa misma mujer o con quizás otras. Notamos cómo el Padre le da sabiduría o se manifiesta la sabiduría de Cristo en este aspecto. Y todos los evangelios y toda la biografía de Cristo no muestra únicamente milagros, no muestra únicamente palabra de ciencia, sino que también muestra la manifestación de su sabiduría, de su sabiduría. Y noten cómo es necesaria la sabiduría para ser aún libres de la tentación. Porque la tentación se manifiesta de muchas maneras. Y había una tentación que estaba allí para que él respondiera lo que no era, lo que no era. Y muchas veces se presentarán y se han presentado en nuestras vidas tentaciones para que respondamos como no es. Y es por eso que necesitamos la sabiduría para aún vencer la tentación. Y el Señor de alguna forma responde y vemos esta manifestación de la sabiduría. Vamos a hablar de una tercera historia. Mateo capítulo 21. Vamos a leer Mateo capítulo 21, versos del 23 al 27. Dice lo siguiente, amados hermanos. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Mira cómo dice, él estaba enseñando, no lo dejaron terminar. ¿Cuántas veces el Señor nos guía a hacer algo o a ministrar y de alguna forma el enemigo quiere interrumpir? Quiere que callemos, quiere que dejemos de predicar, quiere que dejemos de evangelizar, que dejemos de orar para de alguna forma exponernos a alguna situación. Y de muchas maneras se manifiesta esto, ¿no? Mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad haces esto? Él está enseñando una palabra. A ellos no les importaba lo que él estaba enseñando. Ellos no estaban atentos a lo que él estaba enseñando. Ellos solamente querían exponerlo constantemente a circunstancias complejas. Y delante de aquellos que estaban escuchándolo, le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Entonces todos miraron, uy, ¿qué va a responder? Otra pregunta. ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Quién te la dio? Porque nosotros no fuimos, los religiosos de la época. Mira lo que sucede, es que es impresionante cómo se manifiesta la sabiduría del Señor y de hecho uno se maravilla. Yo me maravillo leyendo este texto y este es uno de los que más me impactan con respecto a la sabiduría del Señor. Mira cómo le responde. Mira lo que sucede aquí. Respondiendo Jesús les dijo, yo también les haré una pregunta. Mira que no siempre se deben responder las preguntas. El Señor le guió, el Padre le guió a confrontar esta circunstancia de esta manera. Cada situación fue diferente en su confrontación. La del paralítico fue diferente, la de la mujer fue diferente y esta iba a ser diferente. Yo también les haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Ustedes tienen dos preguntas, listo, yo les voy a responder esta pregunta, pero ustedes me van a responder una pregunta. El bautismo de Juan, porque Juan, el Bautista, que preparaba camino delante del Señor, bautizaba a las personas en el Jordán, en agua, como lo dice la palabra, y le hace la pregunta, él les pregunta a ellos acerca del bautismo de Juan. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? O sea, él está preguntando a ellos, ¿lo que hizo Juan era algo humano que se le ocurrió o era algo que Dios le dio?
Ellos entonces discutían entre sí diciendo, o sea, no discutían porque no supieran la respuesta, sino porque él los metió en una pregunta complicada. Así como ellos lo habían metido a él en una pregunta complicada que las dos respuestas de alguna forma iban a traer circunstancias difíciles. Si él decía, apedréenla, una circunstancia difícil, no la apedreen, una circunstancia difícil, y no habían más respuestas, solamente habían dos. Él los mete a ellos en otra pregunta que solamente tiene dos respuestas. ¿Es de los hombres el bautismo de Juan o de Dios? ¿Qué responde? Discutían entre sí, diciendo, si decimos que es del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Claro, si decimos que es del cielo, nos va a confrontar y a decir, ¿por qué no le creyeron? Porque Juan decía no solamente arrepentido, sino señaló al Mesías. Entonces la fe se iba a manifestar allí, la fe. Y luego dice acá, y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces, si decían de Dios, ¿por qué no le creyeron entonces a Juan? De los hombres, el pueblo estaba escuchando y el pueblo amaba a Juan. Y definitivamente iban a tener un problema muy fuerte y complicado con el pueblo. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Esa fue la respuesta a la cual ellos llegaron. Y es lo que sucede. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Mira cómo sucede esto, porque el Señor sabía lo que ellos estaban pensando. Y por eso él dice, tampoco yo les digo, ¿sí? Tampoco yo les digo. Él no dijo, yo no sé. Ellos dijeron, nosotros no sabemos. Y el pueblo pensó que ellos no sabían. Jesús sabía que ellos sabían. Y como sabían y no lo querían decir, él les dijo, yo también les digo, no les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Entonces notamos cómo la sabiduría de Dios se manifiesta en las circunstancias y vemos cómo esta sabiduría llevó a que el Señor atrapara a estas personas en medio de la propia trampa que le habían tendido. Entonces, aquí en estas tres historias notamos la manifestación de la sabiduría del Señor y el consejo de la sabiduría en situaciones, en contingencias del día a día, porque la palabra de la sabiduría también te aconseja. Esto hace parte del ministerio pastoral. Los pastores, me refiero al ministerio bíblico, no al título jerárquico antibíblico, sino al pastor bíblico. Hay pastores bíblicos, que la Biblia habla de pastores, no pastor, sino pastores, ¿sí? Que tienen este don para aconsejar a la iglesia acerca de circunstancias particulares. El consejo es algo que deben tener los hermanos maduros para poder aconsejar a otros hermanos acerca de situaciones. Entonces, vamos, hermanos, a ver ahora sí el don de palabra de sabiduría. Vimos la sabiduría expresada en Cristo. Pero vamos a ver el don de palabra de sabiduría en el ministerio de Jesús. Proverbios 1, del 20 al 21, es un texto clave. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Este texto es un texto clave para comprender un poco la manifestación de este don. Cuando Jesús enseñaba, a veces enseñaba ciencia, como ya lo mencionamos en el Sermón del Monte, por ejemplo. Pero también lo hacía con palabra de sabiduría porque usaba circunstancias externas para ejemplificar y hacer que quienes le escucharan entendieran mejor la ciencia. Me explico. Jesús usaba tipologías, alegorías, parábolas, anécdotas, ejemplos
para explicar mejor la gnosis o la ciencia o la revelación o la revelación. En el Sermón del Monte, él cerró este discurso de ciencia con una palabra de sabiduría, al decir que quien hacía sus palabras era una persona que edificaba sobre la roca, que edificaba sobre la roca. Entonces, cuando él toma este ejemplo de la lluvia que vino y azotó la casa que estaba fundada sobre la arena y la destruyó, pero la que estaba sobre la roca no, cuando él dice, si ustedes hacen las palabras que yo les digo, van a ser como la casa que no fue sacudida por el terremoto. Ah, ya entendí. Ahora sí entendimos lo que estás tratando de decir, porque usó una parábola, una anécdota. Y es impresionante porque esta anécdota fue una de las cosas que marcaron la vida de Nietzsche, ateo. Nietzsche, un hombre ateo, que escribió muchos textos en contra de Dios. Y Nietzsche en sus últimos días escribió un texto llamado Mi hermana y yo. Y en ese texto él reconoció a Cristo. Reconoció a Cristo y dijo en ese texto existe, lo pueden buscar. Él cita esta parábola. Mira, porque Nietzsche de alguna forma se había expuesto al cristianismo en su juventud, pero finalizando su vida, él de hecho menciona y dice que todos aquellos que hagan las palabras de Jesús iban a ser personas que estaban fundadas sobre la roca. Y él lo dice así, Jesús dijo esto. Y dice, mi casa se ha derribado porque yo edifiqué sobre cimientos de arena, y agrega una cantidad de palabras elocuentes y mencionaba aspectos como, por ejemplo, diciendo y desacreditando aún sus propios textos y diciendo que sus propios textos se iban a convertir en mito para sus futuros biógrafos. Y al final reconoce a Cristo y dice, pero si Cristo me ha derribado por un momento para siempre, debo negarle los laureles de la victoria, dice ese texto. Es impresionante. Pero mira cómo un hombre como Nietzsche fue impactado por una parábola, porque la parábola o la palabra de ciencia ayuda a la persona a comprender una realidad profunda de Dios, una realidad profunda de Dios. Entonces, vemos que todos estos acontecimientos, estas parábolas o estas alegorías que el Señor Jesús usaba, hacía parte de el discurso que él daba. Todas las parábolas son palabras de sabiduría. Y cuando usamos ejemplos en medio de nuestra predicación, estamos dando una palabra de sabiduría. Y no solamente ejemplos, sino también aspectos, experiencias personales con Dios, prácticas que edifican a la iglesia, que le dan de alguna forma un consejo de una circunstancia particular. Eso es palabra de sabiduría. Por eso Proverbios dice que la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. ¿Por qué dice esto? Dice que en los principales lugares de reunión, mira, calles, plazas y principales lugares de reunión, porque en medio de las calles hay circunstancias, en las plazas hay situaciones, en los principales lugares de reunión hay circunstancias, hay situaciones cotidianas. Esto lo vamos a comprender ahora. Y basándonos en esas circunstancias, podemos tomar una anécdota tipológica que de alguna forma pueda expresar y de alguna forma complementar el entendimiento de una prédica, de una palabra de ciencia. Voy, hermanos, a compartirles un misterio acerca de la infancia de Jesús. Prestemos mucha atención a este momento, porque la infancia de Jesús es un misterio y la Biblia tiene pocos detalles de ella. Y no podemos tomar cosas que no estén en la Biblia para hablar de la infancia de Jesús. Eso es muy importante.
pero les voy a decir un misterio sobre la infancia de Jesús. Bueno, les voy a decir dos misterios, porque el tema de la infancia bíblica de Jesús es otro tema. Y lo menciono así porque existen apócrifos falsos que se escribieron durante los 400, durante algunos años después de Cristo, por personas que no fueron inspiradas por Dios, sino que escribieron historias para de alguna forma el diablo torcer asuntos. Y no estoy refiriéndome a esos apócrifos, sino que la Biblia nos muestra la infancia de Jesús. Y el tema de la infancia de Jesús es un tema, es un tema. Y voy a hablarles de dos aspectos de la infancia de Jesús, sobre cómo fue la infancia de Jesús, sobre lo que sucedió en la infancia de Jesús, para que entendamos esta realidad del discurso de sabiduría que se daba en sus enseñanzas. ¿Qué dice Lucas capítulo 2, verso 52? Dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Mira, eso dice Lucas capítulo 2, verso 52, acerca de la infancia de Jesús y del desarrollo de su juventud. Que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y en este texto tan corto, voy a mencionarles dos misterios acerca de lo que sucedió en la infancia de Jesús. El primero de ellos es que algunos detalles de las biografías de la infancia y la juventud de algunos patriarcas y profetas quizás pueda revelarnos asuntos de la infancia de Cristo. Porque en las vidas de ellos habían tipologías y en su propia vida profecías acerca de Cristo. Por ejemplo, Primera de Samuel 2:26 dice las mismas palabras que acabamos de leer en Lucas 2. Dice que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Notan cómo ambos textos son similares? Porque ese texto de Samuel, porque estamos buscando a Cristo en las Escrituras, estamos buscando el protagonismo de Cristo en el Antiguo Testamento. Y notan cómo este fragmento de la vida de Samuel era una profecía del fragmento que acabamos de leer de la vida y la infancia de Jesús. Por ejemplo, a José sus hermanos lo despreciaban por ser un soñador. Y no dice la Escritura en Juan capítulo 7:5 que los hermanos de sangre de Jesús, porque Jesús tuvo hermanos de sangre, dice que los hermanos de Jesús no creían en él. Eso es lo que dice, que no creían en él, lo despreciaban. Eso dice Juan capítulo 7, verso 5. O en el verso 3, cuando le dicen, si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Notamos de alguna forma el trato que él experimentaba a veces con sus hermanos en esas cortas frases. No fue lo mismo que le sucedía de alguna forma a José. Y notamos y sabemos que alguno de los hermanos de Jesús después se volvió uno de los apóstoles. La vida de los profetas y de los patriarcas es la tipología y la profecía de la biografía de Cristo. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, Cristo iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, es decir, en el Seol, en el Hades, en el infierno. Lo que le sucedió a Jonás cuando estuvo en el vientre del gran pez era una profecía de algo que iba a pasar a Cristo. Entonces vemos cómo, y de hecho es un tema espectacular, vemos cómo en la vida de los patriarcas, los profetas, los reyes, vemos aspectos relacionados que se cumplieron en Cristo, que se cumplieron en Cristo. En algún salmo dice, tengo sed, sed, así dice. Dice la escritura que cuando él estaba en la cruz, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Desde el Antiguo Testamento, de alguna forma, estaba mostrándonos vislumbres acerca de Cristo. Entonces, notamos cómo hay detalles tan similares y este es el primer misterio acerca de la infancia de Jesús. Y sobre esto no me voy a extender.
Pero les voy a mencionar un segundo misterio que tiene que ver con la sabiduría, porque dice en Lucas que él crecía en sabiduría. Eso es lo que dice Lucas 2, lo acabamos de leer, que crecía en sabiduría. Y es porque todas las parábolas y las anécdotas que él contaba en medio de su predicación, ojo con esto, eran historias reales, no eran fantasías, ni tampoco inventos, porque él no podía mentir. No eran mentiras, era real, eran historias reales que él vivió y que él observó en su infancia y en su juventud. Él vio al sembrador lanzando las semillas y vio cómo algunas cayeron en buena tierra, cómo algunas cayeron en pedregales, cómo algunas cayeron en espinos. Eso lo vio. Él no se estaba inventando la historia. Todas las parábolas son experiencias reales, todas. Y todo lo vio en su infancia. Por ejemplo, Lucas capítulo 10, verso del 30 al 36, es una historia real que él vivió en la infancia. Él vio al hombre que cayó en manos de ladrones y que le despojaron y le dejaron casi muerto. Y vio al sacerdote, al levita y al samaritano pasar a su lado. Y vio al samaritano ayudarle y curarle. Si él hubiera estado adulto, él mismo lo hubiera ayudado. Pero de alguna forma esto me permite ver que estaba joven y él fue testigo de esta historia. Él no podía mentir cuando contaba las historias, porque inventarse una historia es mentir. Eran historias reales que él vio. Fue testigo de esta historia, la cual en el futuro lo iba a acompañar en alguna de sus prédicas para llevar a los oyentes a entender la misericordia de Dios y la conducta que nosotros debemos tener. Por ejemplo, en Mateo 24 lo vemos enseñando, manifestando el don de palabra de ciencia, de sabiduría y de profecía, porque es otro tema. Tocaremos más adelante el don de profecía. Pero manifestó estos tres dones, se manifestaron en Mateo 24. Él enseña, profetiza y aún compara su regreso con un cuerpo muerto que es rodeado por águilas. ¿Dónde, Señor? Donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué significa eso? Es un misterio, es una parábola, no un misterio, una parábola, una anécdota, una tipología. ¿Por qué? Porque está comparando que cuando hay un cuerpo muerto en la tierra, lo comienzan a rodear las águilas porque se está descomponiendo. Pero lo que le está diciendo es que en su venida, en ese arrebatamiento o transformación o resurrección, la iglesia iba a orbitar alrededor de Cristo. Aún en esta circunstancia del arrebatamiento y el regreso de Cristo, vemos una de las manifestaciones del misterio de la voluntad del Padre, hacer que Cristo sea la cabeza de todas las cosas, que todo orbite alrededor de Cristo. Entonces él compara esta situación cotidiana y de una manera explícita la compara con una circunstancia que iba a suceder. Entonces, notamos que la palabra de sabiduría es un discurso guiado, ¿sí?, a la aplicación del conocimiento de Dios, de la gnosis, porque la sabiduría es la práctica del conocimiento que se refleja en la conducta del creyente y también en las decisiones que toma en su vida, en el día a día. Es como aplica la palabra revelada en su cotidianidad, en su familia, en su trabajo, etc. La sabiduría es la experiencia práctica del conocimiento. Y tanto la palabra de ciencia como la palabra de sabiduría acompañan el don de enseñanza. Y estas tres, cuando son portadas por un creyente maduro, se convierte en el ministerio del maestro. Entonces, cuando la predicación o cuando en medio de la predicación hay un consejo práctico de cómo aplicar la enseñanza dada, eso es palabra de sabiduría. Cuando en medio de la predicación hay una comparación, una parábola, una anécdota y aún una historia
de una experiencia práctica que revela y complementa la enseñanza dada. Eso es una palabra de sabiduría. El Señor que hacía en sabiduría, en silencio, consejo, mientras la sabiduría clamaba en las calles, por donde pasaban muchas personas, en las plazas, en los principales lugares de reunión, en el camino donde pasó el sembrador lanzando la semilla, ¿sí? En medio de todo esto, él iba creciendo en sabiduría. Y cuando la sabiduría, que es Cristo, crece en nosotros, en algunos hermanos, se manifiesta por medio de un discurso. Entonces, palabra de ciencia tiene que ver con el entendimiento, palabra de sabiduría con la conducta, y ambos son rodeados por el don de enseñanza que administra todo el depósito de palabras de sabiduría y palabras de ciencia para expresarlo por medio de un discurso. Y esto tiene que ver con el ministerio de la maestría de la palabra. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, mis hermanos. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Amén, hermano. Bueno, Amén. Juan, muchas gracias Amén, hermano. al Señor por Amén, hermano. Muchas gracias. Amén. la disposición que siempre has tenido para compartir lo del Señor. Entonces, pues, vamos a despedirnos, quedando pendientes para las reuniones siguientes. Entonces, Juan, ¿quieres despedirnos en oración, por favor? Amén. Padre, te damos gracias porque tú nos ayudas, Señor, a avanzar. Señor, te pedimos que nos guíes, que nos tomes de tu mano, que nos enseñes a caminar, Señor. Tú conoces todas las circunstancias que rodean nuestra vida. Y en todas las circunstancias que rodean nuestra vida necesitamos tu consejo, Señor. Por eso, danos tu consejo. Enséñanos a primero ser reverentes delante de ti. Por tener amor y ser, para poder escuchar tu voz y tu consejo, que es tu sabiduría, Señor, la cual tú quieres aplicar en nuestras circunstancias, en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, para que tengamos y tomemos buenas decisiones, decisiones que nos lleven a ti, decisiones, Señor, que nos beneficien, porque tú quieres también nuestro beneficio, decisiones que nos ayudan, Señor, a exaltarte. Ayúdanos a tomar buenas decisiones y ayúdanos a experimentar, Señor, palabras de ciencia y palabras de sabiduría. Deposita en nosotros tu conocimiento, tu mente, tu epignosis en sabiduría y en inteligencia espiritual, porque lo necesitamos en este tiempo, tiempo que la verdad son tiempos peligrosos. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Así pasa, amados hermanos. Amén. Bendiciones. Gracias, hermano. Amén. Gracias. Entonces, Amén. vamos a cortar la transmisión ahorita mismo. Amén, amén. Dios mediante, mañana la subiremos a la plataforma, al canal de la iglesia, al canal que ustedes pueden tener acceso, para que la puedan compartir, la puedan volver a oír, en fin. Bueno, siendo esto, entonces, gracia y paz, hermanos. Nos estamos viendo mañana. Los de los locales nos estaremos viendo mañana en la casa del hermano Raúl para el partimiento del pan. Amén.